Bueno, el tema que me han encomendado es canulación biliar dificultosa. Como ustedes saben, no hay mucha problemática en lo que es la definición de la canulación biliar estándar, pero sí es bastante complejo intentar definir lo que es una canulación biliar dificultosa. Y eso ocurre porque entran en juego varias variables, como por ejemplo el factor tiempo, el factor cantidad de intentos de canulación, el acceso al páncreas, ya sea con guías o con contraste. Por lo tanto, me gustaría mostrarles estos dos consensos, el consenso asiático y el consenso europeo, que se pusieron de acuerdo una serie de expertos y definieron a la canulación biliar dificultosa como aquella que no se logra durante un lapso de tiempo de 10 minutos, o aquella que no se logra con hasta 5 o más intentos de canulación, o cuando ingresamos al conducto pancreático con una guía 2 o más veces. Ahora bien, el factor tiempo es algo concreto, no existe mayor inconveniente en reconocerlo, pero cuando hablamos de intentos de canulación, me gustaría mostrarle esta foto que es un corte coronal de una papila, donde ustedes pueden ver que tiene glándulas. Fíjense que cada vez que uno roza el ostium papilar con el papilótomo, eso debe ser considerado un intento de canulación. Los ingresos al páncreas tampoco generan mucho problema, pero hay veces que vemos que progresamos la guía y no va ni a la vía biliar ni al páncreas, y el tema es que esa guía está chocando con el fondo de esas glándulas, y cada vez que uno hace un intento en progresar la guía, eso también debe ser considerado como un intento no fructífero de canulación, ya que genera edema en la región papilar, y todo esto, como vamos a ver a continuación, puede ser un factor determinante de una pancreatitis post-CPR. El primer concepto que me gustaría que quede es que frente a una canulación dificultosa, la consecuencia más importante que podemos tener es una pancreatitis post-CPR. Van de la mano la canulación dificultosa con la pancreatitis post-CPR. ¿Y por qué estos expertos definieron que esas variables definían el concepto de canulación biliar dificultosa? Bueno, basados en la evidencia. Fíjense estos dos trabajos que demuestran que cuando uno tarda menos de 10 minutos en canular una vía biliar, el porcentaje de pancreatitis post-CPR es menor al 4%, pero si tarda más de 10 minutos, ese porcentaje asciende a casi el 11%. Lo mismo pasa con los intentos de canulación. Cuando uno tiene 5 o menos intentos de canulación, la prevalencia de pancreatitis post-CPR es del 6%, pero se duplica al 12% cuando son más de 5 los intentos de canulación. Ahora, ¿qué factores están involucrados para que se produzca este evento de canulación biliar dificultosa? Por un lado, la anatomía ampular. Por otro lado, las variantes anatómicas de la unión biliopancreática, y finalmente la experiencia del operador. Esta foto no la puse sin intención, sino que lo que les quiero mostrar es que durante mucho tiempo el precorte fue considerado como una herramienta que se utilizaba cuando un médico no tenía la capacidad suficiente para lograr una canulación. Se decía que el que utilizaba un precorte era un médico que no tenía la experticia suficiente para lograr una canulación sin la utilidad de precorte. Por eso le pedí esta diapositiva al doctor Claudio Navarrete, y fíjense que este es un trabajo publicado en Gastrointestinal Endoscopy en el año 1996, en el cual participaron los doctores Kenneth Müller y Nip Soendra, y fíjense que el 38% de las CPRE comenzadas por los grupos de estos médicos terminó requiriendo, después de 20 minutos de intento de canulación, la realización de un precorte. Acá hay dos datos importantes. El precorte es una herramienta necesaria para lograr el acceso a la vía biliar,
pero también es una herramienta necesaria que si uno lo hace en tiempo y forma, nos va a prevenir una pancreatitis post-sepre. Si analizamos también el factor tiempo, fíjense que la canulación no fue lograda durante 20 minutos, pero el tiempo promedio de canulación con la utilización de precorte fue de 9 minutos. Estas son las diferentes variables anatómicas de la papila que uno se puede enfrentar. Fíjense que hay papilas tumorales, papilas justa e intradiverticulares, papilas con infundíbulo prominente que el ostium termina estando mirando hacia abajo y hacia tercera porción duodenal, papilas con litos impactados, papilas que se ven en el medio de esos pliegues que son muy flácidos y papilas pequeñas. También hay que considerar esto, las variantes anatómicas de la unión biliopancreática. Fíjense que puede haber, la variante más común es la que ven arriba a la izquierda, pero también puede haber una variante pancreática dominante o biliar dominante. Puede haber variables en las cuales el ducto pancreático desemboca de una manera en un ángulo agudo, o que ambos ductos pancreáticos y biliares desembocan separados, o quizás desembocan juntos, pero hay un canal común que es largo. Entonces, ¿qué tips tenemos para resolver este problema de la canulación biliar dificultosa? Y son los que tienen ahí en la diapositiva. Por un lado, podemos realizar un precorte temprano. Por otro lado, si entramos con una guía al páncreas, podemos utilizar la técnica de doble guía. Podemos poner un stent pancreático que nos va a obstruir el acceso al páncreas y por otro lado nos va a prevenir la pancreatitis post-sepre. No está mal, si tenemos un endoscopista más experimentado, pasarle el endoscopio, y tampoco está mal suspender el procedimiento y retomarlo en 48 o 72 horas. Vamos a desglosar cada uno de estos tips y al final vamos a mostrarles algunos trucos que también nos pueden ayudar a lograr una canulación en este grupo de pacientes. Estos son 4 metaanálisis que compararon el precorte con los intentos múltiples de canulación y fíjense que en todos la tasa de éxito fue similar, pero cuando analizaron la variante pancreatitis post-sepre, el precorte tuvo una incidencia significativamente menor de pancreatitis cuando fue comparado con los múltiples intentos de canulación. Cuando hablamos de precorte, básicamente estamos hablando desde el punto de vista técnico de 3 tipos. El primero es el precorte estándar, que se realiza con un cuchillo de corte, en el cual empezamos a cortar desde el poro hacia arriba, hacia hora 11. La segunda modalidad se llama fistulotomía o infundibulotomía, que hacemos un corte de la mucosa, un ojal, en el lomo de la papila, hasta encontrar un conducto blanco nacarado, que es la vía biliar, y ese lo vamos a punzar y posteriormente con una guía acceder al conducto biliar. Y finalmente tenemos la septuntomía o esfínterotomía transpancreática, que es cuando realizamos un corte desde el ducto pancreático hacia arriba, hacia hora 11, para terminar desembocando en el conducto biliar. ¿Qué nos dice la evidencia con respecto a todas estas modalidades de precorte? Nos dice que todas las técnicas tienen una tasa de éxito que va del 70 al 90%, nos dice que las tasas de sangrado y perforación son similares, pero también nos dice que la fistulotomía o infundibulotomía tiene una incidencia de pancreatitis post-sepre más baja que las otras técnicas. La Sociedad Europea y el Consenso Asiático recomiendan a la fistulotomía como técnica preferida de precorte, con un nivel de evidencia moderado y un grado de recomendación fuerte. Estos son 3 estudios en los cuales evaluaron la efectividad y las complicaciones de cada una de las técnicas. Fíjense que cuando uno evalúa la tasa de éxito no hay una diferencia entre todas, pero si uno evalúa la tasa de pancreatitis post-sepre, cuando uno utiliza la fistulotomía existe una incidencia significativamente menor que cuando utiliza el precorte estándar o la septuntomía. Entonces, con respecto a la septuntomía o esfínterotomía transpancreática, la Sociedad Europea recomienda
que en pacientes con papila pequeña y canulación difícil, la septumtomía debiera ser considerada si el acceso no intencional al ducto pancreático ocurre. Esto también es con un nivel de evidencia moderado y una recomendación fuerte. Y también nos dice que en pacientes a quienes se le realizó una septumtomía, debiera colocarse un stent pancreático como medida preventiva de pancreatitis post-CPR. Este es un video en el cual, como pueden ver, ingresamos con una guía al ducto pancreático y a través de, con la punta del papilótomo desde el ducto pancreático empezamos a hacer un corte. Inicialmente, anatómicamente se dan cuenta que se va a cortar el septum pancreático, se llega al acceso biliar, se deja la guía en el ducto pancreático, ahí como pueden ver queda abierto el acceso a la vía biliar. Posteriormente se realiza la esfínteropapilotomía y recordar que siempre que se instrumenta el conducto pancreático deberíamos colocar un stent para prevenir la pancreatitis post-CPR. Este es un ejemplo de un precorte desde el poro. Fíjense que en este caso la punta del knife se coloca sutilmente por encima del ostium papilar. Cabe aclarar que no hay diferencia si la infundibulotomía la hacemos desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Lo importante es hacer esa disección mucosa, lograr visualizar ese cordón blanco nacarado, que es la vía biliar, para posteriormente, mediante una punción diatérmica, acceder a la vía biliar y posteriormente pasar una guía, realizar una colangiografía y eventualmente, posterior a hacer la papilotomía, resolver en base a la patología detectada. ¿Qué sabemos de la técnica de doble guía? Hay dos estudios que compararon la utilización de técnica de doble guía con la utilización de precorte temprano. Fíjense que la tasa de éxito fue significativamente superior con la utilización de precorte, y también hay otros estudios que evaluaron las complicaciones y evidenciaron que existe más incidencia de pancreatitis con la utilización de técnica de doble guía que con la utilización de precorte. Este es un video donde les quiero graficar una canulación en la cual se utilizó la técnica de doble guía. Ahí estamos entrando con la guía al ducto pancreático. Posteriormente lo que se hace es sacar el papilótomo, montar otra guía e intentar canular paralelo hacia la izquierda y en sentido de hora 11 para identificar el ducto biliar. Como ven ahí, se ingresó a la vía biliar, era una vía biliar fina. Y, como dijimos anteriormente, siempre que el ducto pancreático es instrumentado, al final del procedimiento debiéramos colocar un stent pancreático. Con respecto a los stent pancreáticos, hay un trabajo muy interesante realizado por Ito y publicado en 2014, donde se evaluaron 70 pacientes canulados con técnica de doble guía. A un grupo le colocaban stent pancreáticos y a otro grupo no. Fíjense que la incidencia de pancreatitis fue de 3% en el grupo que le colocaron stent pancreático comparado al 23% en aquel grupo que no dejaron ningún stent. Por lo tanto, la Sociedad Europea y el Consenso Asiático recomiendan colocar un stent pancreático en pacientes que fueron canulados con técnica de doble guía, que tuvieron una septumtomía y también un precorte cuando previamente se ingresó en forma no intencional al ducto pancreático. Este es un video donde les quiero mostrar la técnica de fistulotomía o infundibulotomía. Este es un paciente con una papila justa diverticular que habíamos ingresado no intencionalmente al ducto pancreático, motivo por el cual pusimos un stent pancreático. Empezamos a realizar la infundibulotomía, en este caso de arriba hacia abajo. Fíjense que cuando se divulsionan los labios de la mucosa se ve ese conducto blanco nacarado que estamos cortando ahora, y ese es el acceso a la vía biliar. Este es un trabajo que realizamos en el Hospital El Cruce y lo presentamos en la DW del 2018, y la idea era ver
sí tenía, o demostrar algo que hacíamos nosotros rutinariamente, que era en todos pacientes que intentamos hacer una CEPRE y hacíamos un precorte y no lográbamos un acceso, siempre tenemos la rutina de citarlo a las 48 y 72 horas, y nos encontrábamos con otro paciente, un paciente en el cual se había formado una fístula, un paciente en el cual era muy sencillo canular. Entonces, buscamos datos y vimos que sobre más de 4.000 CPRE, fíjense que la tasa nuestra de precorte es casi del 9%, hubo un fracaso en el 15% en el primer intento. Esos pacientes fueron sometidos a una segunda CPRE con una tasa de éxito del 83%, y esos 10 pacientes finales que nos quedaron, 6 pacientes fueron canulados en un tercer intento de CEPRE, 3 pacientes se manejaron por instrumentación laparoscópica de la vía biliar y un paciente, la verdad, no tuvimos seguimiento. ¿Qué les quiero demostrar con todo esto? Que la reintervención después de no lograr una canulación efectiva, aún utilizando precorte, tiene una tasa global de éxito del 99%, y fíjense que tiene una tasa de complicaciones de 0%. Hablando específicamente de las reintervenciones, no de la CPR inicial. Como les había dicho, aparte de los tips que les estuve enumerando, también teníamos algunos trucos, y estos son algunos de los que se utilizan en los diferentes centros. Por un lado tenemos la inyección submucosa, que suele utilizarse en las papilas intradiverticulares, donde no tenemos una correcta visualización. Yo coincido con Claudio Navarrete, que lo dijo en su charla del día miércoles, es una técnica que yo tampoco utilizo, pero está descripta. Tenemos la técnica de canulación con la punta de la guía, que después se las voy a mostrar. También tenemos una guía especial que tiene un loop en el extremo distal, que nos sirve tanto para ingresar en papilas con infundíbulo largo, en papilas que son muy flácidas, o en papilas justadiverticulares, que en el momento en el cual uno quiere apoyar levemente el papilótomo para que la guía corra a través del conducto, como no tiene pared duodenal, uno termina descanulándose. La técnica de rendezvous, si el paciente tiene algún abordaje percutáneo, y les voy a mostrar en qué nos pueden ayudar los clips o incluso pinzas de biopsia pediátrica. Esta es una técnica de canulación con la punta de la guía. Habitualmente la usamos en papilas pequeñas, en las cuales por algún motivo no podemos canular, introduciendo el extremo distal del papilótomo y sacamos 1 centímetro la guía, progresa la guía, y una vez que la guía está en la vía biliar, ahí sí ejercemos la presión necesaria para realizar una canulación profunda con el papilótomo, verificando siempre por radioscopía que la guía se encuentra en el conducto deseado. Esta es una técnica, como les había comentado, con una guía especial que se llama guía loop, en este caso haciendo un rendezvous. Este es un video que me pasó Claudio, así que se lo agradezco. Fíjense que tenemos por un lado la canulación con rendezvous con una guía estándar, y esta es una técnica que está muy buena, donde se pasa por el acceso percutáneo de la guía loop, se intenta enhebrar el loop de la guía con otra guía, y lo que hace el médico que está desde el punto de vista percutáneo es traccionar, y ahí tracciona la guía y obviamente lo seguimos con el papilótomo. Ahí estamos haciendo exactamente lo mismo, nada más que estamos agarrando la guía con una canastilla de Dormia. Y posteriormente, bueno, introducimos el papilótomo. Es de buena práctica que todo paciente que tenga un drenaje transístico, un tubo de Kerr, intentar pasar la guía antes de realizar la endoscopía, porque con ese concepto vamos a disminuir bastante el porcentaje de pancreatitis post-CPR. Y acá es donde vamos a ver cómo nos pueden servir los clips. Fíjense que hay la segunda porción duodenal, hay un divertículo, ahí estamos intentando separar las paredes del divertículo a ver si podemos encontrar la papila. Logramos verlo. El tema es que con mínimos movimientos esa papila se vuelve a introducir en el divertículo. Entonces optamos por
un mecanismo que nos deje la papila quieta y afuera del divertículo, y por ese lado decidimos la colocación de un clip sobre el lado izquierdo del infundíbulo papilar. Consideren que esto no debe hacerse sobre el lado derecho, porque ahí obviamente está el conducto pancreático. Así que bueno, se hizo un pequeño precorte con la papila fija por el clip, se contactó la vía biliar, se vio que tenía piedras, era una papila intradiverticular con infundíbulo muy pequeño, así que lo que decidimos es realizar una dilatación con balón de grandes volúmenes para no tener problemas en sacar los litos, y como teníamos una guía puesta en el páncreas y había sido una canulación biliar dificultosa, terminamos con un stent pancreático. Para ir terminando, les quiero mostrar de qué nos puede servir una pinza de biopsia. Este es un video sacado de internet. Es una CEPRE en el cual estuvieron más de 10 minutos intentando canular. No se logró canular. Entonces deciden, como la papila se ve que es flácida y cada vez que uno hace un intento de apoyarse con el papilótomo se perdía la visión del ostium, se decide pasar una pinza de biopsia pediátrica o una pinza de broncoscopía, que son finas y permiten el paso a través de un canal de trabajo de 4.2, aparte de ese material del papilótomo, tomar el extremo inferior y izquierdo del infundíbulo, de esa manera uno tracciona y rectifica la vía biliar, y en paralelo procede a la canulación selectiva de la papila. Fíjense cómo queda la papila, queda mucho más cómoda. Se enfrenta con la punta del papilótomo, se tensa, se adapta el eje del papilótomo al eje de la vía biliar y se procede a pasar la guía enhebrando el conducto deseado. Esta es una técnica que también sirve cuando uno tiene canulada la vía biliar, muchas veces para rectificar la vía biliar y franquear estenosis. Ese es un video que también lo he visto, que lo ha hecho Claudio. Bueno, para terminar, la última diapositiva, que es un algoritmo que nosotros usamos en el hospital, frente a una canulación biliar dificultosa, si la definición la obtenemos por el factor tiempo o por el factor intentos, vamos directamente a realizar un precorte. Si ese precorte no es productivo para ingresar a la vía biliar, sí o sí retomamos el paciente, habitualmente en 2 o 3 días. Ahora, si el factor que nos define la canulación biliar dificultosa es el acceso al páncreas con guía, ahí o utilizamos la técnica de doble guía, siempre ponemos un stent pancreático, muy pocas veces hacemos septuntomía, pero la mayoría de las veces lo que hacemos es una infundíbulotomía en paralelo al stent pancreático. En los pacientes, en los pocos pacientes que no entramos en esa segunda oportunidad, algunos los sometemos a un TINSAR intento, que como vimos en el trabajo nuestro fue bastante productivo, y si no, otras opciones son el abordaje percutáneo, el rendezvous endoscópico o directamente la instrumentación laparoscópica de la vía biliar. Muchas gracias por su atención.